Buenos días, jóvenes. Sí, creo que me escuchan, ¿verdad? Sí, ya vi que sí, se mueve ahí. Bueno, vamos a continuar ahí un poquito viendo la capa de red. Ya habíamos adelantado algo del contenido, pues, de esta parte. Ya vamos a ver, digamos, la presentación formal, ¿verdad? Básicamente, lo que les hablábamos ya, la parte del encapsulamiento y la parte del enrutamiento, lo habíamos visto, ¿verdad? De la parte del encabezado que decíamos que iba y, y que pues que no requería conexión, ya lo habíamos visto la vez pasada, y que se podía enviar lo que era un mensaje de un punto a otro, eh, intentando pues hacer su mejor esfuerzo, ¿no? Así se le denomina al mecanismo, ¿ya? Pero de ninguna manera pues garantiza que el paquete llega, o sea que en este caso lo que sucede es que enviamos el paquete, pero no validamos si ha sido realizada la entrega o no, ¿verdad? Entonces, eh, ahí siempre queda como que la duda, ¿verdad? Que si al final pues la información llegó a su destino o no llegó, ¿verdad? Entonces, por eso se le establece sin conexión. Ahora, esto no significa que en la parte de la telecomunicación completa no se haga la verificación, ¿verdad? Lo único que no se hace en la capa 3, o sea, se realiza esta tarea de la conexión, si es necesaria, se realiza en la capa 4, ¿verdad? La que teníamos, vamos a ver la que es la capa de transporte. Ya, como les digo, como vamos como por tarea, va por área, entonces por niveles, entonces lo que estamos diciendo no es que cuando se haga una comunicación entre dos puntos no vamos a validar la comunicación, sí se hace, pero no se hace todavía a nivel de capa 3. Ya, ahí en la capa 3 no se verifica que el paquete haya llegado a su destino, ya. Entonces, más que todo, en la capa 3, la idea es hacer llegar los paquetes de un punto a otro, ¿verdad? Lo que les decía, va a tener lo que era la entrega, ¿verdad? Ya sea desde, como les digo, usted está aquí en El Salvador, quiere mandar un paquete hasta la China, pues se encarga de que el paquete llegue hasta la China, literalmente hablando, ¿verdad? Entonces, pero en sí lo que no hace la capa 3, pues una entrega confiable, acuses de recibo, ¿verdad? Hay control de errores, tampoco hay controles de errores. Ya la capa 2 sí como que hacía cierto control de errores, pero a nivel de la capa física y de la de enlace. La capa 3 no hace ese control. Ya, entonces, como les digo, no es que no se va a hacer, pero hasta en la capa de transporte, ya lo vamos a ver el día de ahora. Pero sí lo que hacemos es de que, por ejemplo, tenemos todos estos paquetes, hacemos nuestro mejor intento para que hacerlo llegar al punto que tiene que ver. Entonces, como ven ahí en esta imagen, hay varias, pueden existir más de una trayectoria, poder llegar a un destino, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos estos 4 routers, por lo menos, digamos, ese router, el primero que está a la mano izquierda, al lado izquierdo, también tiene 3 alternativas para enviar la información, ¿verdad? Lo envía ahí por hacia arriba, por donde está, lo está enviando actualmente, el paquete, o lo envía al router, al otro, al que está al mismo nivel, ¿verdad? Al lado derecho, o se lo envía el de abajo. Entonces, como ven, tiene tres maneras. Eso es lo que tiene que resolver, digamos, la capa 3, por dónde viajan los paquetes. Probablemente hay trayectorias que no son, digamos, no hay duplicidad, digamos, no hay más alternativas, ¿verdad? Solamente hay una, ¿ya? Entonces, ahí pues no hay ambigüedad, pero sin embargo hay que resolver eso, ¿va? Ya toda la parte de por dónde mandar los paquetes, ¿va? ¿Ya? Entonces, eh, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, eh, hay que, se tiene que enviar la información, ¿verdad? Del paquete, y tiene también que ver por decirlo aquí en este caso, cuando hay diferentes tipos de medios, igual puede que hay una unidad que denominábamos MTU, Maximum Transfer Unit, ¿verdad? Es la unidad máxima de transferencia, que va a depender del medio físico,
digamos, el medio físico me dice qué tan grandes puedo mandar los paquetes, ¿ya? Si ustedes han visto hasta ahorita, hemos hablado de paquetes, digamos, de tramas, que una característica que ellos tienen que son de tamaño variable, ¿ya? Entonces veíamos en la norma que 1500 más o menos por ahí teníamos que iban a ser los paquetes a nivel de capa 2, ¿ya? Entonces eso tiene que ser ya incluidos los paquetes de capa 3. Vamos a ver cuando realicemos cálculos, ¿verdad? De cuánto tráfico, cuánta cantidad necesitamos transmitir para mandar cierta información. Vamos a ver que vamos a tener que tomar en cuenta las cabeceras de los paquetes, ¿verdad? Entonces, siempre hay que, como les digo, el final en la capa física, entonces vamos a delimitar hasta qué tamaño de paquete vamos a poder meter en esa capa física. Va a tener lo mismo mandar en fibra óptica que una línea serial de cobre, o un Ethernet de cobre, o un inalámbrico, ¿verdad? Ahí aparecen los 4 medios más comunes que se utilizan para poder mandar datos, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener el mismo esquema, ¿va? El de encapsulamiento que les mencionaba. Venían y lo tenemos en nuestros datos y tenemos que agregarle ya sea una cabecera o una cola. Para el caso, lo que se agrega, digamos, en la capa 3, los datos que me envía, porque mi cliente como capa 3 es la capa de transporte, ¿verdad? Entonces, el dato que él me envía, yo vengo y lo tomo, fíjese, el dato incluido en la cabecera, ese dato que llega a la capa 3 ya no es el dato original, ¿va? Que envió el usuario. Es un dato que ya incluye las cabeceras de, sea de la capa de transporte y la capa de aplicación. Ya, entonces, ya es compuesto, ¿verdad? Pero para los efectos de la capa 3, él es dato. El cliente de la capa 3 es la capa 4, la de transporte, ¿verdad? Entonces, ese para él es el dato. Entonces le agrega otra cabecera. Ya, y para el caso de IP, pues no agrega cola, ¿verdad? Entonces le agrega, ve, para él y genera un nuevo PDU, que es el que ya vamos a entender como el de la capa de red. Ya agarramos el encabezado del anterior y los datos y le agregamos el nuestro, ¿verdad? Ya, entonces ya conforma lo que es el paquete IP, ya con los datos y la nueva cabecera. Y esto es lo que se manda a la capa 2, ¿ya? Entonces, eh, digamos que la parte de la red también se recuerda que hablábamos de direccionamiento, ¿ya? El direccionamiento decíamos que era como ver qué podíamos hacer, digamos, cómo podíamos denominar a los dispositivos dentro de la red, ¿verdad? Entonces, así como digamos en la vida real, pues tenemos ahí en las direcciones físicas, postales o residencial, vamos a ver que no nos convendría tener una residencia demasiado grande, ¿va? 1 millón de casas en una misma residencia es demasiado, ¿ya? Entonces, igual va, cuando tenemos que diseñar redes, tenemos que ver cuántas entidades ahí o dispositivos vamos a conectar en esa red, ¿ya? Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿qué tanto la podemos dividir, va? Ya veíamos que si utilizamos técnicas de acceso, digamos, que de contienda, vamos a tener el problema ese, ¿va? Que vamos a estar constantemente peleando, ¿verdad? Por poder acceder al medio. O sea, no siempre podemos acceder al medio porque están los demás, ¿va? Entonces, hay, como les decía yo, una lógica de poder ver que hacer que el acceso al medio sea lo más pequeño, ¿verdad? La contienda por el acceso al medio sea la menor posible, ¿ya? Tanto así que les decía que llegamos ya en data center, ¿verdad? Cuando estamos diseñando esas redes, buscamos una cuestión que se le denomina microsegmentación, va a llegar al punto de que podamos colocar el famoso, ¿verdad? Punto a punto, ¿verdad? Una conexión que sea en una LAN,
que me permite poder hacer una comunicación full duplex, ¿ya? Para poder evitar estar, si logro que el medio, recuerdan, el medio, los hosts, ¿verdad? Y todo puedan trabajar como full duplex, entonces me ahorro la contienda, va a estar monitoreando el medio y estar ahí con el algoritmo de acceso al medio para poder transmitir. Ya, entonces, como que hay que determinar esa parte, ¿verdad? Entonces, bastantes veces hay algunos criterios, ¿verdad? Para poder agrupar los dispositivos en función de varias cosas, ¿va? Por ejemplo, un primer momento es la parte geográfica, ¿va? Mencionábamos ya el caso, por ejemplo, en la universidad tenemos el campus aquí de San Salvador, podemos tener un campus en Santana y otro en San Miguel, ¿va? Un criterio, digamos, para asignar redes podría ser ese, ¿va? Que, ok, vamos a asignar una red o un esquema de red de direccionamiento en San Salvador, otro diferente en San Miguel y otro en Santana. No vamos a colocar los mismos ID, vamos a colocar ID diferentes. Puede ser un criterio bien común es el geográfico, ya que se tome en cuenta para poder hacer lo que son las asignaciones, lo que es el direccionamiento. Ya. Entonces, ese es uno de tantos, ¿verdad? Otro criterio que podemos tomar es como el uso, digamos, el caso, por ejemplo, también de la universidad. Podemos decir ahí, podemos separar por funciones, ¿verdad? Que los alumnos, por ejemplo, tienen diferentes requerimientos que un personal administrativo, ¿verdad? O un docente. Por ejemplo, ustedes pueden necesitar ingresar a consultar sus notas, ¿verdad? Nosotros necesitamos ingresar al sistema para ingresarles las notas a ustedes, ¿verdad? Igual va, hay parte de contabilidad, de inventario, por ponerles un ejemplo, ya toda la parte de recursos humanos, todo eso, entonces tiene otros requerimientos diferentes a los académicos, ¿verdad? Tiene otras cuestiones más hacia administrativas. Entonces, los recursos que ellos van a acceder, por decirlo así, algún servidor o impresores o lo que sea que tengan que tener en la red, son diferentes a lo que ustedes pueden acceder como alumnos o nosotros como docentes. Entonces, va a cambiar, ¿verdad? Entonces, ese es otro motivo para poder, otro criterio, por decirlo así, para poder dividir una red, ¿verdad? Por el uso. O sea, yo vengo y dependiendo, hago un segmento de red para los estudiantes, otro para los administrativos y otro para los docentes, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Aparte de la otra división que ya tenía, geográfica, ¿verdad? Por ejemplo, no quiero decir que solo se utilice un criterio. Por ejemplo, yo estoy, primero, mi criterio va a ser, asigno una numeración, ¿verdad? Un direccionamiento, unas redes, ¿verdad? Para allá las departamentales y asigno otro bloque, digamos, para acá, para San Salvador. Pero posterior a eso, aquí en San Salvador o allá, divido todavía la red en otros segmentos, ¿verdad? ¿Qué segmento de los estudiantes, segmento administrativo y segmento de los docentes? Podría ser un criterio, ese es un ejemplo, no quiero decir que así se haga exactamente. Entonces, es como les digo, son los criterios que vamos teniendo, por qué vamos por qué vamos a dividir una red, ¿verdad? O por qué la cementamos. Ya, y como decía, también son los requerimientos son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, allá ponen la oficina de venta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, y con el departamento de arte, necesitan otro tipo de requerimientos. Quizás los de arte probablemente necesiten más ancho de banda, ¿verdad? Ya. Y los otros tienen quizás más recursos, digamos, al servidor, no sé, de venta, donde están los productos, el inventario, o habrá que ver, va, ya qué es lo que ellos necesitan tener acceso y qué requerimientos tienen. Entonces, no necesariamente son los mismos, ¿verdad? Probablemente algunos tienen que acceder vía inalámbrica. Para el caso ven que las de venta están conectadas por una red inalámbrica, mientras que los otros hay una red física o cableada. ¿Ya? Entonces, pero depende pues de la cantidad de datos que utilicen. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes, ustedes ven cuando se conectan a la universidad, casi que lo que necesitan es conectarse a su correo, ¿verdad? A la parte del aula virtual,
ya a sus cosas personales, también WhatsApp o alguna otra red social que ustedes utilizan. Entonces, ese acceso es el que para ustedes es vital, ¿verdad? Porque están comunicando digamos, con otros compañeros y toda la interacción que existe, digamos, a nivel de estudiantes, ¿verdad? También, por ejemplo, acceder al Meet, ¿verdad? De Google, ¿verdad? Ya es un requerimiento nuevo, ¿verdad? Pero ya es constante también, ¿verdad? Entonces tenemos que garantizar que puedan acceder a esta plataforma, ¿ya? Entonces, ven cómo van saliendo algunos criterios pues, de cómo vamos a dividir lo que es la red. Entonces, eh, esa división, ¿verdad? Por ejemplo, puede llevar a un esquema, ¿verdad? De conjuntos, ¿verdad? Al final son conjuntos los que vamos a ir formando, ya que vamos a ir viendo cuáles son como los requerimientos, ¿verdad? Y los vamos a ir dividiendo. Fíjense que la división de la red, ya vamos a ver, es a nivel de capa 3, ¿va? Porque estamos hablando a nivel de capa 3, ¿verdad? Eh, de cierta forma puede ser hasta lógica, ¿va? Es una división, podría ser lógica, o sea, no necesariamente vamos a hacerlo porque, como les decían, pueden que físicamente estén en el mismo lugar, ¿va? Pero como el rol que desempeñan dentro de la red es diferente, entonces puede que necesitemos darle ciertas privilegios a uno y a otro. Entonces, en el mismo equipo pueden estar conectados, pero está conectado a diferentes segmentos de red, ¿va? Otro motivo que tenemos acá, podemos decir, es la propiedad. Ahora podemos decir la parte de seguridad también, ya que por ejemplo, puede que tengamos ahí segmentos, ¿verdad? Que pertenecen a otra empresa, ¿va? Digamos, un edificio que puede tener una infraestructura de red, pero digamos que se alquilan locales, ¿va? Entonces, cada local puede ser que tenga su propio red, ¿verdad? Que esté aislado del local otro, ¿verdad? Lo famoso, lo común, va el ejemplo típico que se coloca también. Ya vamos a ver las vilas privadas, es la parte de los hoteles, ¿verdad? Que en los hoteles se daban bastantes problemas, porque como es normalmente un punto donde convergen diferentes personas, ¿verdad? Con diferentes propósitos. Algunos vienen para estudiar, otros vienen por un evento, otros vienen por negocios. Entonces era bien fácil que de repente alguien que estuviese por negocios pues se pueda mezclar con otra persona que tiene otro propósito, ¿verdad? Entonces puede que bien fácil podría ser que un punto para poder robar información, por ejemplo, eran los hoteles, ¿verdad? Entonces hay como esta estrategia, ¿verdad? Para poder garantizar que una habitación está aislada de otra, o sea, eso, se busca eso, ¿verdad? En los hoteles es un típico, en los hoteles es un clásico para poder implementar ciertas tecnologías que permiten como la privacidad, ¿verdad? Entre segmentos, ¿ya? Que puedan, digamos, compartir ciertos recursos, pero a la vez mantenerse como aislados entre sí, ¿va? O sea, todos podemos ver el router o un servidor, ¿va? Pero no nos podemos ver entre nosotros, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, que son VLAN privadas, ya que tienen que ver con esto, ¿verdad? Un poco la privacidad y la confidencialidad que necesitamos mantener a veces dentro de los mismos equipos, ¿ya? Entonces también, ¿verdad? Tenemos que ver la parte como les decía, bloquear, ¿verdad? Filtrar, ya, poner políticas, ¿ya? Entonces, ese es otro motivo y casi que este es ahora de los más, que tienen más preponderancia, ¿verdad? Tener que hacer que los esquemas de direccionamiento que correspondan al tipo de usuario, al rol y a los privilegios que se les van a dar, ¿verdad? Entonces, asignamos, por ejemplo, eh, hasta el ancho de banda. Por ejemplo, podemos tener un segmento, en la misma Wi-Fi, por ejemplo, tenemos un segmento, el rol de estudiantes, docentes y administrativos, por ponerles.
decirles una agrupación. Pues, dentro de eso, pues podemos ponerles cuota de ancho de banda, ¿verdad? Imaginemos que tenemos ahí 1 tera de ancho de banda y entonces decimos, ok, 500 gigas solo para los estudiantes, ya, depende ahí cuántos tengamos, ¿verdad? De ancho de banda, digamos 500 megas para los estudiantes y si tenemos 1 giga, ahí 256 mega para los docentes y otros 256 para los administrativos, ¿verdad? Usted también tiene que tomar en cuenta el número de usuarios que va a tener cada bloque. Entonces, hay, como ven, diferentes criterios para dividir, ¿verdad? Ya la red. Como les decía, los principales degradaciones de rendimiento, lo hablábamos por las contiendas, ¿va? Que se pueden haber, ¿va? Que estar peleando por acceder al mismo recurso. Entonces, también eso nos lleva a una reducción del rendimiento, la parte de seguridad, la parte de direcciones es otro tema, ¿verdad? Eh, eh, hay un mecanismo ahí de broadcast que ya lo mencionamos, cuando que se quieren enviar mensajes masivos. Entonces, hay también una idea ahí que es de minimizar eso, ¿verdad? Los broadcasts, bastantes aplicaciones utilizan broadcast, pero los broadcast son de los poquitos mensajes de tipo indeseados, por decirlo así, son necesarios en ciertas aplicaciones, pero no son, digamos, como que hay que evitar utilizarlos por eso, porque como son mensajes que van dirigidos a todos, como les digo, podemos tener ahí aplicaciones que no van a hacer un trabajo real, ¿verdad? Sino que lo que están haciendo es cargando la red y generando bastante broadcast. Entonces, digamos que es un punto débil, ¿verdad? También, aparte de ser una ventaja, una fortaleza que puedo mandar mensajes para todos, pero también en un momento se vuelve como una debilidad, ¿ya? Entonces, separamos también eso, eso y le denominamos a dominios de broadcast, se le denomina a todo el segmento que, por ejemplo, que al enviar un paquete, un broadcast, ¿verdad? Puede llegar a todos esos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, si en este caso cualquier una de esas máquinas, ¿verdad? Que está ahí, o un servidor envía un paquete de broadcast y le llega a todos ellos, a todos los que están ahí, significan que todos ellos están en el mismo dominio de broadcast, ¿ya? Entonces, es como un criterio ahí, cuando tenemos ahí que los mensajes broadcast generados por un dispositivo llegan a otro, entonces decimos de que se encuentra en el mismo dominio de broadcast, ¿ya? Pero puede que sea necesario, como el caso aquí, dividir ese dominio de broadcast en dos, ¿verdad? Entonces, el broadcast, digamos que trabaja, hay broadcast a nivel de capa 3 y broadcast a nivel de capa 2. Estamos hablando del nivel de capa 2, ¿verdad? Que ese es el broadcast. Entonces, una manera de dividir el broadcast, ¿verdad? Los dominios de broadcast es a través de un dispositivo de capa 3, que es un enrutador, que aún no se los he presentado, ¿verdad? No hemos visto formalmente que es un enrutador, ¿ya? Entonces, ese equipo nos permite pues hacer lo que es una división en lo que es la red, ¿ya? Entonces, es bastante importante ese dispositivo, que el que le decía, vamos a tener bastante contacto con él, ¿verdad? Ya no tanto en las prácticas como ya también en la teoría. Fíjense que quiero aprovechar ahorita, yo siempre busco un poquito explicar algunos dispositivos, ¿verdad? Que en este caso no hemos explicado un poquito, ya lo mencioné, ¿verdad? Lo que es el oso, que son los, los bridge, ¿verdad? Y los repeaters, los repetidores y puentes, vaya en español. Me gustaría explicarle un poquito más ese detalle porque ya tiene que ver con esta parte un poco. ¿Me permiten? Quiero ver. Vamos a
Ok, bueno, aquí ya habilité la pizarrita, ¿verdad? Eh, Fíjense que es así como bastante como importante por lo menos distinguir algunos dispositivos, ¿verdad? Inicialmente, los dispositivos, bueno, si los vamos a viendo por capa, hay como lo que se conoce como repetidores, vamos. Digamos que tenemos estos dispositivos, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Que se les conoce como repetidores, ¿verdad? Entonces, fíjense que los repetidores trabajan a nivel de capa física, ¿verdad? Capa física. Fíjense lo bonito, a que ahora ya me puedo referir yo directamente a capa física, porque ya asumo que ya entendemos a qué nos referimos. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo lo que hacen ellos es digamos, regenerar la señal. Ya, fíjense que a medida uno envía una señal, por ejemplo, yo tengo un medio, ¿verdad? Aquí, veamos, aquí de una longitud X, y yo envío una señal grandota, va, por acá, digamos, grandote ese, por aquí ya viene la señal más pequeña. A ese fenómeno se le conoce como atenuación, va. Digamos que la atenuación es algo así como esto, va, de que uno va, ¿verdad? Enviando una señal, ya, y la señal, poquito a poco, pues, conforme va avanzando en la distancia, ¿verdad? Y el tiempo aquí se va atenuando, ¿verdad? Es un fenómeno físico, ¿verdad? Que usted envía una señal, cierta amplitud, y conforme se va desplazando, entonces se va atenuando la señal, ¿ya? Es como que eh, eh, tengamos ahí una pérdida, ¿verdad? En el nivel de la señal debido al recorrido. Entonces, a nivel de capa física, pues eso no nos afecta, ¿verdad? Otra cosa que también afecta a nivel de capa física es el ruido. Se recuerdan que hablábamos del ruido, que aquí hay ruido, interferencia, ¿verdad? Que nos generan ahí, imaginémonos un motor, cualquier cosa, una lámpara, ¿va? Que se encienda, todo eso me contamina la señal, y lo que va haciendo él es haciéndomele como que la señal se le va superponiendo a la señal, y en un momento que el ruido puede ser significativo respecto al nivel de la señal, ¿verdad? Entonces ya ese ruido, y como la señal se mantuvo y también el ruido también aumentó, entonces eh, podemos tener problemas ahí para poder volver a reconocer lo que es la señal, ¿ya? Eh, Eso es como así un poquito, eh, digamos, explicando. Ahora, digamos que lo que se hace es que las señales, recordamos que las modulábamos, va, sobre una señal física, una portadora, ¿verdad? O hacíamos una modulación, digamos, en frecuencia, en fase, o se acuerdan, o amplitud, ¿ya? Pero al final mandamos las señales digitales, y esa es la ventaja de las señales digitales respecto a las analógicas, de que nosotros al final, aunque por un lado mandamos siempre lo que son señales, podemos decir algunas que son analógicas, pero realmente estamos mandando información digital, ¿va? O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, imaginémonos, vamos a mandar así los unos y ceros como ustedes, digamos, normalmente queremos verlo, ¿va? ¿Verdad? Digamos que mandamos esto, una señal.
AM, ¿va? Que no es la más común, pero, ¿verdad? Entonces lo que va sucediendo es que conforme va avanzando, ¿va? Se van distorsionando, ¿va? Digamos que aquí de repente, ya esto, ya se va siendo, digamos, más pequeño, ¿verdad? Y se va llenando de ruido también, ¿va? Conforme va avanzando. Entonces, si ustedes pudieran ver la señal, o sea, ya no es el uno que mandé yo, el que se identificaba bien, ¿va? Ya digamos, ya más abajito, más con más a distancia. De repente el uno ya no es el uno, ya. O sea, por lo menos ya me cuesta distinguir el uno con un cero, ¿va? Porque digamos que vos les digo que mandemos una señal analógica, pero al final estamos modulándola o mandando una señal digital, ya un uno o un cero. Entonces lo que necesitamos es distinguir si es un uno o un cero. Esa es la ventaja, como les digo, que por ejemplo a un nivel bien crítico, como aquí les muestro en esta imagen así exagerada, porque un par de ciclos, pero me estoy poniendo un ejemplo de qué pasa con la interferencia y con la atenuación. Entonces, lo que hago yo acá es que coloco un dispositivo, ¿verdad? Un repetidor, ¿verdad? Vamos a ponerle R para no poner, que él me vuelve a generar la señal como era, ¿verdad? Me la vuelve a colocar, me le quita el ruido y me la vuelve a poner en su nivel original. Y ahí yo digo, ok, ya esta señal la vuelvo a reconstruir, ¿me entienden? Entonces ya venía deteriorada y traía ruido, entonces lo que hago yo, coloco un repetidor y esta vuelvo a generar la señal original, vuelvo a distinguir, este era cero o era uno. Ok, si era cero, le pongo un nivel de voltaje cero, si es uno, le pongo un nivel de 5 voltios, cabalito. Pero imaginemos que ya venía deteriorada, ya el cero ya no era cero, ya valía 0.5 voltios y el uno ya valía 1.5, ya empezábamos a ya hacer que un poco ambiguo, ¿verdad? Porque ya no, de repente nos íbamos a confundir el uno con el cero. Ya entonces no, entonces volvemos a regenerar, le quitamos el ruido de la señal y le volvemos a subir el nivel al como debe ser. Un uno tiene que tener 5 voltios o 12 voltios, va, depende ahí lo que estoy haciendo. Le vuelvo a colocar su nivel original. Entonces limpio la señal, le quito el ruido y le quito también, le vuelvo a colocar el nivel óptimo, por defecto que tengo, el valor nominal de la señal para representar un 1 o un 0. ¿Me explico? Entonces, yo puedo colocar repetidores ya que son a nivel de capa física, ya que yo vengo y, por ejemplo, para las redes LAN, que es lo que les digo yo que vamos a estar viendo aquí, existe un criterio que eh, este, Cisco y Microsoft siempre andan buscando la manera de hacer las cosas, digamos, un poquito así, eh, bien práctica, va, y mnemotécnica, va. Entonces, eh, le buscan nombre para que se pueda, digamos, mecanismos para que se puedan recordar de manera más fácil. Entonces hay la rule, la 543, la regla 543, ¿verdad? Así le denominan ellos para el diseño de las redes LAN, ya que determina de que podemos tener 5 segmentos, a esto se refiere a los segmentos, ¿verdad? Segmentos igual 5, 4 repetidores, pero solo 3 segmentos poblados. ¿Qué nos quiere decir este?
Lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, para cuando diseñamos redes LAN, ¿verdad? Podemos agregar hasta 5 repetidores, hasta 4 repetidores, perdón, y podemos tener hasta 5 segmentos. Se recuerdan que yo les decía de que, por ejemplo, veíamos ahí en nivel físico que el cable UTP categoría 5, por ejemplo, puede tener 100 metros, ¿verdad?, de distancia. Entonces, a eso se refiere que, por ejemplo, puedo tener un tramo que aquí, imaginemos, este tiene 100 metros, pero a los 100 metros vengo y necesito colocar un repetidor, ok, lo coloco otro, ¿verdad? Y esta distancia total, por ejemplo, si ustedes lo analizan, son 500 metros, ¿verdad? Que son, es más, ¿verdad? De la distancia que me limita, digamos, que está en la norma, digamos, que uno dice, puedo tener 100 metros, por ponerle un ejemplo, ya, para UTP. Entonces, yo coloco repetidores, puedo colocar, de acuerdo a esta regla, hasta 4 repetidores, ¿verdad? Entonces, y tener 5 tramos, de ahí viene el 5, 5 segmentos, 4 repetidores, ¿verdad? Pero de los segmentos solo puedo poblar 3, o sea que dice esa regla les digo, no está en la norma, ¿vale? Así que yo puedo colocar máquinas en este segmento, digamos, en este, por decirlo así, en este segmento podría colocar equipos, ¿verdad? Y en uno más de estos intermedios, pero no en los 5 segmentos, sino que, digamos, en los segmentos extremos, porque si no, no tiene sentido que haya en los extremos, ¿verdad? Tendría que ser en los 2 extremos y en uno más de los intermedios, ¿ya? La regla sí era un poquito, pero basado en los repetidores siempre, de que podía generar yo una cascada, ¿verdad?, de hasta 4 repetidores, ¿ya? Pero los 4 repetidores me generan 5 segmentos. Eh, el repetidor, si ustedes ven, él trabaja como a capa física. Entonces, él si usted envía un 1 físico, entonces él lo hace, lo que decíamos, lo representa ya sea por un nivel de voltaje o lo que sea y lo envía. Ya llega a su destino y lo reconstruye y lo vuelve a construir un 1 o un 0, dependiendo de la información que era. Ya. Los dispositivos de capa 2, por ejemplo, no miran eso. A un repetidor no saben ellos que hay un repetidor intermedio, no se dan cuenta. Eso solo lo saben, digamos, los de capa física, porque son los que están haciendo una repetición. Entonces, fíjense que todo esto, ¿por qué les menciono? Pues porque si usted manda un 1 en este caso, ese 1 viaja a todo y también están en contienda, ¿va? Estamos peleando ahí para ver eh, si ese dispositivo, digamos, está o no, ¿verdad? Enviando información. ¿Ya? Entonces, las redes LAN se hicieron con eso, ¿va? Se hicieron, digamos, iniciaron con eso, con repetidores, lo que hacíamos repetir la señal y mejorado. ¿Ya? Entonces, vinieron y dijeron, bueno, ok, normalmente cuando fíjense, las primeras topologías, bueno, en la universidad hubo, ¿verdad? Eran de bus, ¿verdad? Físicamente eran así como las estamos viendo ahorita, así como ese dibujito, ¿verdad?, que teníamos ahí el repetidor y nosotros nos conectábamos así un bus, nos íbamos conectando a las maquinitas ahí en el bus, pero así literal, era un cable coaxial, usted lo interrumpía el coaxial y ahí ponía la máquina, ¿verdad? Ahí colocábamos las máquinas, ¿verdad? En ese cable coaxial hacíamos, lo partíamos el cable y poníamos una T. En esa T se colocaba lo que era el equipo, ¿verdad? Y ahí veníamos y teníamos ahí la conectividad. Y al final habían unos dispositivos que se ocupan, que son los terminadores, que es una impedancia, ¿verdad? Que es una resistencia, una impedancia, ¿verdad?, que lo que hace es que hace que la señal, pues,
haya ahí un acoplamiento completo, ¿verdad? Por ejemplo, siempre los medios tienen cierta impedancia, por ejemplo, algunos de 50 ohmios, entonces tenía que también la impedancia ser de 50 ohmios para que no hubiera una onda reflejada. Eso, más así, de teoría electromagnética, pero digamos que físicamente así era, digamos, colocábamos una terminación al final del cable y lo que íbamos haciendo, interrumpiendo el cable y poniendo T, o sea, una T es una, es de los que, no sé si los han visto cuando les van a poner cable, va, pero son Tcitas, son esto, va, de que tienen, acá, va, entonces yo interrumpo aquí, conecto la otra vez coaxial aquí y aquí pongo mi dispositivo, ¿ya? Entonces, divido así físicamente, separo el cable y añado otro dispositivo. Y así son, bueno, son todavía las redes de bus, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque es como el origen de la red, ¿verdad? Cómo estábamos con eso. De ahí, pues, hicieron, digamos, algo más inteligente, ¿verdad? Pero que se mantiene en la misma línea. Ya vinieron y fíjense que todo lo que acabamos de hablar se mantiene, la regla. Lo que pusieron, vinieron y dijeron, no, vaya, vamos a mejorar esto, hagamos algo, pongamos todo el bus en un solo dispositivo, ¿verdad? Aquí. Y lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿ya? Pero vamos a colocar la máquina ya no en el, ¿verdad? Eh, entonces, hicieron este dispositivo que son repetidores, pero los colocaron en una misma caja, ¿verdad? Ya no estaba distribuido a lo largo de la línea, ya no era una red LAN que hacía yo, que iba interrumpiéndola, y porque fíjense que el problema con la red LAN, que alguien desconectaba esa T, botaba toda la red, ya, era bien susceptible a fallos. Entonces uno tenía que andar buscando, hey, ¿quién desconectó la red? O alguien por meter otro dispositivo desconectaba y perdíamos toda la red. Era bien así, bien inestable, por decirlo así, el servicio. Entonces ya con estos dispositivos, pero fíjense bien, solo eran repetidores. Ese es el punto, ¿va? Entonces, lo, lo llamaron así concentrador, porque concentraban todo, ¿verdad? Es un concentrador. Vamos a concentrar todas las conexiones en un solo punto, que en inglés se le denomina hub. Un hub, digamos, los hubs son hasta para líneas aéreas, ¿va? Hay un hub, ¿verdad? También en las redes, también el hub de las Américas, tenemos, el hub es como un concentrado, un punto donde se concentran varias cosas, ¿va? Así es un concentrador, así la traducción literal, ¿va? Ya, entonces hicieron un concentrador que él lo que hace es, como les digo, trabaja a nivel de capa física y lo que hace es regenera la señal. Entonces, siempre se mantiene la regla aquella, por ejemplo, de que si colocamos el concentrador, ¿verdad? Podemos volver a poner otro concentrador, ¿verdad? Digamos acá, vengo, yo puedo poner otro concentrador por acá, ¿verdad? Y aquí lo coloco y lo uno, ¿verdad? Uno este con este, ¿verdad? Y por aquí también pongo mi máquina. Y aquí pongo otro. Pero la regla se mantiene. Digamos que, por ejemplo, aquí puedo tener yo 100 metros, ¿verdad? En este otro tramo, otros 100 metros, ¿verdad? Acá. Y en este otro tramo, 100 metros, ¿no? ¿Ya? Si ustedes ven, en la realidad, todo aquí, de punto a punto acá, si yo lo analizo, tengo 300 metros, ¿ya?
igual podría colocar otro por aquí, otro concentrador, ¿no? Ya. Que, que me genere a la final otro segmento, ¿va? Porque aquí puedo tener otros 100 metros y aquí otros 100 metros del concentrador a la máquina, por ejemplo. Pero entonces siempre lo que se considera como el límite es la máxima distancia. Por ejemplo, un dispositivo extremo, estos 100 metros de este, más estos 100 que están acá, más estos 100, lo que tengo aquí, una red, ven, 400 metros entre todos, ¿verdad? Por supuesto, entre este dispositivo, por ejemplo, este y este hay 200, pero para el diseño de la red lo que se está tomando en cuenta es la máxima, la máxima distancia que se puede llegar a tener de recorrido entre todos los dispositivos. Entonces, lo más que podía poner ahí es otro repetidor. Ahora, todo eso, cuando uno genera un 1, todo ese 1 lo miran todos, o manda un 0, todos los dispositivos que están conectados ahí ven la información de todos. Es una tipo de red que le denominan promiscua, ¿verdad? Porque usted puede ver la información de todos. Fíjense que era bien común para que usted podía poner un sniffer, un analizador de red, y usted podía capturar la información de todos. Ahí miraba las contraseñas, cualquier otra cosa que estuviese viendo, lo captura y ahí está. Porque la cuestión ahí se basaba en la confianza de que no íbamos a estar viendo la información de los demás, ¿va? Entonces los dispositivos se configuraban de un modo no promiscuo, o sea que usted lee información y usted ve que no va dirigido a usted, entonces usted no la ocupa, no la mira, o sea, es bien ética, digamos, no va a ver los paquetes de los vecinos, ya, porque no va dirigido a mi dirección IP, por ejemplo, o a mi dirección MAC. Entonces, a mi dirección MAC, entonces no tengo por qué ver esa información. Por eso es que va normalmente en la cabecera, ya, porque la idea era que cuando usted veía analiza la cabecera y ve que la dirección destino no es usted o no es una dirección broadcast, entonces usted ese paquete ya no lo sigue analizando, lo desecha, ¿verdad? Porque éticamente no es correcto que usted siga procesando esa información que no va dirigido a usted. Ya, ese es como el debe ser. Ya, pero usted podía poner una máquina en modo promiscuo, así se le denomina, modo promiscuo, modo promiscuo que usted podía venir y empezar a analizar aún las tramas que no iban dirigidas a su dirección MAC, sino que las que iban dirigidas a las demás o a su dirección IP también. ¿Verdad? Entonces agarra las que no solo son para usted y usted bien fácil hackea, digamos, si a ese nivel la red, ¿verdad? Porque está escuchando todo lo que envían todos. ¿Verdad? Entonces, capturar la contraseña era cuestión de así de niños, ¿verdad? Un juego de niños hacerlo. ¿Ya? Y así es, y todavía. Lo único que eso es a nivel de repetidor. Entonces, los repetidores ya no son tan comunes, ¿verdad? Vinieron y inventaron un dispositivo que se denomina Bridge, ¿verdad? Que ese dispositivo, ¿verdad? Que se denomina Bridge, ¿verdad? Ese dispositivo, vea, veo, es,
es puente. Así se traduce en la literatura y así funciona. Pero ¿por qué es un puente? Veamos cómo funciona este dispositivo. Este es el nivel de capa 2. De capa 2. Capa 2, capa de enlace. Ya. Eh, ok. ¿Cómo funciona este dispositivo? Bien que aparentemente me he desviado del tema, como dirían, pues, y porque me está hablando ahora, profesor, estábamos viendo la capa 3, estábamos viendo dominios de brocas, y ahora resulta que se puso a hablarnos de repetidores y de bridge, y de puentes, ¿no? Ya. Ya, pero ¿por qué? Es que estos dispositivos físicamente se parecen hasta a los repetidores, pero hasta se confunden, por decirlo así, pero ¿qué hace un bridge a diferencia del repetidor? Veamos. Pues vamos a hacer, volvamos a ponerlos, por decirlo así, en la red de las viejitas para que sea más entendible, más fácil de entender, pero no quiere decir que no aplique a las actuales. Vamos a ver. Imaginemos que es un bus, porque así empezó esto, no crean que empezó directamente ya todo con hubs, no, el mismo bus. Pero igual tenía mis máquinas conectadas yo en los segmentos de red. Pero en vez de colocar repetidores, ahora venían, inventaron el bridge. ¿Y cuál era la ventaja del bridge? Digamos, a diferencia del repetidor, fíjense que el bridge hace lo que hace el repetidor, hace lo mismo, digamos, bueno, la tarea a nivel físico la repite, hace la misma tarea a nivel físico que el repetidor, perdón. O sea, regenera la señal. O sea, lo que hablábamos de repetidor, que a nivel de capa 1 la señal se iba atenuando y se iba también haciendo confusa, y se iba contaminando pues con ruido y todo, y se iba haciendo confuso la diferencia entre un 1 y un 0, y que decíamos que el repetidor corregía eso, pues el bridge también lo hace. O sea, a nivel de capa física, el bridge hace siempre la misma tarea que el repetidor. Pero, ¿qué hace además de la tarea que hace el repetidor? ¿Verdad? ¿En qué le gana el bridge? Ya. Vaya, que, por ejemplo, yo tengo nombres para todos estos dispositivos. Este se llama A, este se llama B, C, este se llama D, E y este se llama F. ¿Ya? Esos nombres, ¿quién son? Son las direcciones MAC, ¿verdad? Se recuerdan que había direcciones de 48 bits que le decíamos MAC address, que eran los ID de los dispositivos a nivel de capa 2. ¿Ya? O sea, es una MAC, ¿verdad? Medium Access Control address, ¿ya? Dirección MAC, MAC address. ¿Ya? Tenemos una dirección MAC. ¿Ya? Entonces, esa dirección es única en cada dispositivo. Entonces, ¿qué hacen los bridge? ¿Cuál es la belleza, digamos, cuál es la ventaja respecto a lo que eran los repetidores? Ok. Lo que hace el bridge es escuchar, digamos, cuando está, digamos, la red, él tiene una memoria, ya trae una memoria, digamos, aquí tiene puerto 1 y tiene puerto 2, por ejemplo, y este tiene puerto 1 y aquí tiene puerto 2.
Entonces, él tiene, digamos, su memoria. Él podemos decir que este es el bridge 1 y este es el bridge 2, ¿verdad? Entonces, el bridge 1 tiene su tablita acá, ¿verdad? Entonces dice en el puerto 1 y el puerto 2. Entonces, lo que va haciendo él es que, por ejemplo, él necesita saber, conocer la red, necesita saber eh, eh, qué dispositivos hay conectados en la red. ¿Por qué? Porque él, la idea es, si se recuerdan, habían los puentes, ¿verdad? De donde pasaban los barcos, ¿verdad? Hay puentes que se elevaban, ¿verdad? Se abren y digamos ahí el tráfico ya no puede fluir, digamos aquí ya no se puede fluir el tráfico. Y también a veces se cierran y ahí sí el tráfico puede fluir, ¿ya? Entonces de ahí viene la analogía de bridge, ¿verdad? Porque es como los puentes que ¿se acuerdan? Puentes elevadizos que, bueno, yo nunca he visto uno en la vida real, pero en las películas aparece de que en un río, pues bueno, hay un puente, ya, y que pues se abre, ¿verdad? Cuando pasan los barcos y de ahí se cierra cuando no hay barcos y para que puedan seguir circulando los vehículos, ya. Entonces, eh, ese, digamos, más o menos es el concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los bridge? Ellos memorizan qué dispositivos tienen conectados a nivel de capa 2, por eso tienen una memoria. Entonces, el bridge, por ejemplo, el algoritmo que lo ocupa es bien simple. ¿Vale? Digamos que al principio, digamos, B1 no conoce quién está conectado, en dónde va, ni tampoco B2 va. Digamos, B2, igual, va, él tiene dos puertos, un puerto 1 y un puerto 2. Entonces, pero él no sabe quién es quién va. Entonces, cuando alguien habla, por ejemplo, A le quiere mandar algo a B, acá, por ponerles un ejemplo, A le quiere mandar algo a B, él, como el paquete ese, ¿se recuerdan? Ese, en la misma media, él ve que A está conectado en el puerto 1 porque ese paquete le llega a él. Entonces él aprende, el bridge aprende que A está en el puerto 1, pero él no sabe dónde está B. Él solo sabe que le mandó un paquete a una máquina que se llama Beba, que es una dirección MAC. Entonces, él no sabe dónde está. Ahora, pero digamos en un primer tiempo, digamos un T1, él solo aprendió de que A está en el lado 1 porque vio que A envió un paquete, ok, y se lo envió a B. Entonces, cuando él hace eso, cuando él no sabe, lo que hace es que se cierra. Él cierra, digamos, el algoritmo de que él, cuando no sabe dónde está un dispositivo, por ejemplo, lo deja pasar el paquete. ¿Verdad? Él no sabe, él sabe que va dirigido a B, pero no sabe dónde diablos está B, entonces él lo va a dejar pasar. Y este otro igual no sabe dónde está B, lo deja pasar. Entonces, este paquete que envió A llega, de hecho, no llega, llega a toda la red, ¿verdad? Ya. Y fíjense que esa es una vulnerabilidad, aunque no lo crean, porque en ese instante, en ese T1 de tiempo, se comporta como que si fuera un repetidor, porque él no conoce dónde está ubicada la máquina B. Entonces él se cierra, entonces igual hace el B2, no sabe dónde está la máquina B. Entonces él tiene que hacer llegar el paquete a todos lados. Entonces, resulta que la máquina B contesta, le llegó el paquete de la B, contesta, ok, entonces en este T1 él se cerró, entonces, pero de repente ya, ok, ya B contestó, ¿va? Entonces él dice, B está en el puerto 1, ¿verdad? Entonces ya sabe que B está en el puerto 1. Y, y ya, este aprendió que B está en el puerto 1. Cuando B mandó el paquete a A, entonces él ya sabía dónde estaba A, porque A contestó, digamos, B contestó, ya sabía dónde estaba A, ya no se cerró, se quedó abierto. ¿Explico?
Entonces ya, por ejemplo, el B2 ya no logró ver ese paquete. Ya las máquinas que están en el segmento C, ni de ahí donde está C y D, no lograron ver ese paquete porque no se cerró B, se mantuvo abierto. ¿Por qué? Porque ya sabía que A estaba en el puerto 1 y el paquete llegó por el puerto 1, no necesitaba cerrarse. Veamos otro caso, imaginemos A manda un paquete a F, vamos de punto a punto. Entonces A viene y aparece, B ya sabe que A está, en B1 ya sabe que A está en el puerto 1, ¿ya? Pero no sabe dónde está F, entonces tiene que cerrarse. Se cierra y hace que el paquete pase al segmento 2. Ya estamos en el segmento 2 y llega a B2, al bridge 2. El que tiene que hacer se cierra porque no sabe tampoco dónde está F y hace que el paquete circule hasta el tope, digamos, llega hasta el final. ¿Ok? Entonces, ahí ya llegó el paquete F. Entonces, como le llegó a todos, fíjense bien, le llegó a todos también, ese es el punto que quiero que vean. Le llegó A, B, C, D, E y hasta F. Todos lo pudieron ver ese paquete. ¿Ya? Una vez llegó a F, ok, F como va dirigido a él, él contesta, ¿va? Ya, entonces, cuando contesta, bueno, aquí ya B2 ya se dio cuenta, ¿va? Que A está acá, ¿va? Que A lo tiene en el puerto 1, y lo memoriza, que ya sabe que A está en el puerto 1. Entonces, viene B y F contesta, ahí se da cuenta que F está en el puerto 2, ¿verdad? Y lo memoriza que está en el puerto 2. Entonces, ya de ahí ya se cierra, ¿va? Porque dice, ok, voy para A. Entonces tengo que dejarlo pasar, el paquete. Entonces lo deja pasar. B1 también le llega el paquete por el puerto 2, de F hacia A, y se cierra para que pueda llegar a A. ¿Me explico? Entonces, así va aprendiendo él dónde están ubicadas las máquinas. Ya cuando hay actividad, al final lo que él va a saber, el bridge 1, por ejemplo, va a saber que tiene A y B en el puerto 1, tiene a C, D, E y F en el puerto 2, porque para él el bridge solo es el puerto 2 donde él está. No sé si me explico. No hay puerto 3, no, ahorita solo el puerto 2. Entre el bridge 2, él va a ver que tiene A, B, C, D, ¿verdad? En el puerto 1 y tiene a E y a F en el puerto 2. Ya, entonces, ya una vez él conoce los bridge, ya conocen dónde se encuentra cada uno de sus dispositivos, ¿verdad? Por su dirección MAC, ellos abren y cierran. Por ejemplo, si ve que ve un paquete de A hacia C, se va a cerrar el bridge 1, pero el bridge 2 se va a mantener abierto. ¿Ya? Perdón, si me están preguntando. Ajá, Denise. No, perdón, ingeniero, fue involuntario. Ok, gracias. Entonces, ven, se cierra. Entonces, así funcionan los bridges. Dejan pasar los paquetes cuando desconocen dónde se encuentran y pues se mantienen ya después cerrados cuando ellos tienen que cerrarse. ¿Va? Por ejemplo, que les digo, un paquete que va de A hacia F, se tiene que cerrar B1 y B2. ¿Ya? Y para que haya comunicación entre esos dos dispositivos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Es una especie de aislamiento, ustedes lo ven, ¿va? ¿Por qué? Porque los paquetes ya vengo yo y el tráfico, por ejemplo, puedo tener tráfico hablando, ¿va? Veamos ya así, como el uso, bien bonito, ¿va? Por ejemplo, yo puedo tener hablando a estos dos y a estos dos y a estos otros dos, ¿va? Ya simultáneamente puedo tener una plática entre D y C y A y B y E y F. Pueden estar hablando tranquilamente al mismo tiempo porque no se interfieren, porque están abiertos los puentes, ¿verdad? Están como en segmentos separados y solo se van a cerrar si hay una comunicación que va entre segmento y segmento. Me explico. Entonces, como los bridges eran bien especiales, entonces decíamos, puchi, que vamos a utilizar los bridges donde amerite, ¿va? Entonces decíamos, ok, separábamos con bridge
la contabilidad, digamos, el departamento de contabilidad, lo metíamos todas esas máquinas en un mismo segmento, los de mercadeo en otro, y así va. Solo cuando iba comunicación entre mercadeo y contabilidad, el bridge se cerraba. Era una especie de aislamiento que hacíamos, porque los bridge eran bien exclusivos, ya era bien, es como de lujo, ¿verdad? Esos elementos. Estamos hablando de hace varios años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Al final, lo que hicieron es lo mismo que hicieron con los repetidores. Hicieron un bridge, pero en un mismo dispositivo. Hicieron un bridge, que venimos acá, un multipuerto. Entonces, pero quizás tal vez antes de borrar el dibujito, fíjense que hay, digamos, porque ya vamos a ver, ya que no lo voy a borrar todavía, voy a borrarlo, de que lo que hicieron es un bridge multipuerto, ¿verdad? Que es un bridge multipuerto, es parecido al hub que pusimos todo en una misma cajita, pero entre puerto y puerto hay un repetidor para el caso del hub, pero con en el caso de los bridge, hacemos una cajita y ponemos entre puerto y puerto bridge, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cómo se le denomina eso? Ese es el switch, ¿verdad? O sea, un switch, que es el que utilizamos para las redes LAN actualmente, es un bridge multipuerto. Y el hub es un repetidor multipuerto, ¿verdad? Los hubs ya no, son raros que vendan un hub, ¿verdad? Ya cayeron en desuso. Por lo mismo, vean que tiene lógica el hecho del desuso, ¿va? Porque imaginémonos, cualquier cosa que mandaban iba para todos los puertos, ¿va? Entonces, lo que se hizo es inventar el bridge multipuerto, que se conoce como switch, que es lo que se utiliza ahora en la práctica. Ahora, vean, hay una vulnerabilidad, por ejemplo, hay virus que hacen eso. Primera vulnerabilidad, que vean, el broadcast. ¿Qué vamos a hacer cuando haya broadcast? Broadcast es un paquete que va dirigido a todos. ¿Me explico? O sea, es una dirección que tiene, o sea, va dirigido, por ejemplo, manda un broadcast, ese broadcast tiene que ir a la B, a D, a C, a E y a F. Ya, es una dirección que, bueno, ya en Magma, es una dirección que se coloca todos los bits en uno. Son los 48 bits en uno, es una F, 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 F. Ya, entonces, el broadcast tengo que dejarlo pasar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los bridge cuando ven un broadcast? Cerrarse. Se tienen que cerrar porque si no, no funciona el algoritmo de las redes LAN. ¿Verdad? Porque el broadcast es un mensaje que va dirigido a todas las máquinas. ¿Ya? Entonces, el comportamiento normal de un bridge, cuando ve el broadcast, es cerrarse. Entonces, cuando tenemos broadcast, no hay diferencia entre el comportamiento de un bridge con un repetidor. Estamos diciendo que ese mensaje le llega a todos, pero porque le tiene que llegar a todos, porque va dirigido a todos, ¿verdad? Pero imaginémonos, no es tan así como que digamos tan agradable que ese broadcast llegue a todos los elementos de la red. Ya vimos de que no es muy conveniente, ¿verdad? Entonces, pero sí, el broadcast llega. ¿Por qué? Porque se tiene que cerrar. Entonces, todos los bridges se cierran cuando miran broadcast. Entonces, pasa. Esos paquetes pasan, se comporta como que fuera el repetidor. ¿Me explico? Primer punto, primer debilidad. Segunda debilidad, ¿qué pasaría? Que si tengo una memoria, ¿va? Y así es, va en la práctica. Imaginémonos que tengo para 10,000 direcciones. Imaginen que yo tengo aquí soporto 10,000 direcciones, ¿verdad? Es una memoria que tengo para 10,000 direcciones MAC. Eso puedo memorizar. Entonces, vengo y hago un programa que me genere 10,000 peticiones o 11,000, va, con diferentes direcciones, ¿verdad? MAC, me invento que yo tengo, invento que mi tarjeta de red
no tiene una dirección MAC, viene con una, pero hago que por programa hago que esa dirección aparezca como que tengo varias direcciones, o voy dirigiendo los paquetes. Imaginémonos que la mía la mantengo, pero voy y dirijo a máquinas que tienen direcciones ficticias, que no conozco, a 10,000 máquinas, ¿verdad? Un programa que 11,000 máquinas. Entonces, ¿qué hago con eso? Saturo la memoria de los bridge, ¿verdad? Entonces, porque se va sobreescribiendo. Cuando ya supero las 10,000, empieza él a sobreescribir los registros que ya tiene, de tal forma de que yo puedo hacer que saturo eso, sobreescribo esas tablas, mandando paquetes a máquinas que ni existen en la red, ¿verdad? Máquinas, me invento A, B, C, D, F, G, I, me meto 10,000 direcciones ficticias, y esas 10,000 direcciones lo que hacen es sobreescribirme la memoria del bridge, de tal forma que cuando yo mande de repente un paquete, alguien mande un paquete, ¿verdad? A otra máquina, pero como ya esa dirección de esa máquina a la que va el paquete ya no se encuentra en la tabla, en la memoria, ¿qué van a hacer los bridge? Van a dejar pasar eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder ver ese paquete, ¿ya? Es una técnica de hackeo. Vengo y saturo las memorias de los bridge, las sobreescribo las tablitas, hago que desaparezcan las direcciones reales, ¿va? De tal forma de que cuando alguien quiere mandarle algo a una dirección real, como no se va a encontrar en la memoria de los bridge, entonces la va a dejar pasar el paquete, entonces lo voy a poder leer. Una manera de captar paquetes así que no me pertenecen. Ya, es una manera de hacer que se comporten como repetidores los bridge. Ya, me explico. Entonces, esa es otra técnica así de que hay para que vulnerar este tipo de tecnología, ¿verdad? Pero no es que ya hay medidas, digamos, de mitigación para eso, ¿verdad? Porque son bien comunes, digamos, esas ataques, ¿verdad? Son bien conocidos, ¿verdad? Un well-known attack, ¿verdad? Un ataque bien conocido. Entonces, cuando tenemos, que les decía yo, un bridge multipuerto, eso es lo que lo conocemos como switch, ¿verdad? Y eso es lo que se utiliza normalmente, ¿verdad? Que vamos a tener switch eh, 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 en, la, en, la, en toda la estructura. Ahora, lo que se busca también es, cuando se hacen las redes, fíjense todo esto que se lo voy a explicar después, pero ¿por qué les decía yo eso? Entonces, ven que ese broca no es muy así, digamos, deseable, pero hay ciertas aplicaciones que ocupan broca, ese es el punto, ¿va? Como el DHCP, por ejemplo. Hay una aplicación para poder configurar las máquinas de forma automática. Entonces, como usted no sabe dónde está el servidor, usted manda un broker, hey, y usted no tiene dirección tampoco. Entonces, hey, mire, mando a pedir una dirección. Eso estoy haciendo y no sé ni a quién pedírsela. Entonces mando un broker a preguntarle, hey, ¿quién es el servidor que asigna direcciones? ¿Quién es el que está encargado de asignar direcciones? Y ese se lo mando a todos. Entonces, el que es el servidor me contesta, mira, yo soy el que asigno. ¿Y qué quieres? ¿Quieres una? Sí, va, entonces esta te voy a asignar y le asigna dirección. Por ponerles un ejemplo de un servicio que se utiliza broker, ¿verdad? Entonces, sí hay servicios que utilizan broker, ¿verdad? Ese es uno de tantos. Entonces, hay para eso, fíjense lo que se hace, hay filtrado de broker, ¿va? Los switches inteligentes, vaya, proveen mecanismos para filtrar broker, de que decimos, ok, si aquí sabemos que tenemos, en este puerto tenemos un DHCP server, perdón, tenemos un DHCP server, entonces este puerto le vamos a permitir que le dé broker a estos otros que solo son clientes, no, entonces podemos ir haciendo una serie de estrategias que puedan permitir, pues, no dejar pasar el broadcast, me explico, pero un mecanismo que funciona muy bien, ¿verdad? Es el de, un mecanismo ahí que funciona, pues es
el de segmentar la red a nivel de capa 3. O sea, ya los paquetes no van a pasar de un punto a otro. Entonces, meto los routers. Entonces, ¿por qué? Porque quiero evitar que todos vean el broadcast. Eso es lo que les decía yo, el dominio de broadcast, que es lo que quiero separar, ¿verdad? Entonces, otra cosa también interesante que quería dejarles ya, que quede aquí un poquito claro, que vean la limitante, ¿va? La limitante que tenemos de física, ¿ya? De los saltos, ¿va? Fíjense que cuando diseñamos red, por eso necesitamos aplanar un poco lo que es la red. Ya, entonces, aquí me voy a adelantar bastante, va, pero digamos que lo que vamos buscando es una estructura, buscamos aplanar un poco esto. ¿Ya? Por ejemplo, solo es un dibujo así un poco rápido, ¿verdad? Pero vean algo que quiero aprovechar, de que hemos estado hablando de los medios físicos, de que cuando hacemos las redes de LAN, diseñamos las redes de tal forma de que hayan generalmente solo 3 niveles, ¿verdad? Pero viene de la misma lógica. El primer nivel, por ejemplo, el que más, ¿verdad? Es el core, ¿verdad? Entonces, venimos y queremos, cuando diseñamos las redes, andamos buscando normalmente para las redes LAN, ocupamos 3 niveles. Un nivel que es el core, que tiene mayor cantidad de tráfico, mayor cantidad de paquetes, ya son los switches que vamos a ver, son los más pesados, los más poderosos. Ya. De ahí están los de distribución, ¿verdad? Y de ahí están los de acceso. Los de acceso es donde nosotros conectamos los usuarios. ¿Va? Por ejemplo, esa cajita que he puesto son switches. ¿Va? Entonces, ahí tengo un switch de que me conecta con un usuario directamente. La característica es que en los switches de acceso conectamos usuarios, conectamos computadoras, ¿verdad? En los switches de distribución conectamos otros switches, ¿ya? Y en los core son los top switch, ¿verdad? Los switches que conectan los switches, pero que ahí termina la red, o ahí empieza, como lo quiera ver, ¿va? Entonces, lo que se anda buscando es que la distancia entre, por ejemplo, un dispositivo y otro, por ejemplo, aquí puedo tener otro switch de acceso que conecta con este, y este también puede que le dé servicio, y yo aquí tengo conectado un dispositivo. Entonces, lo que andamos buscando es que, por ejemplo, toda esta distancia que tiene que recorrer, ¿verdad? Un dispositivo para comunicarse con otro no supere, ya. Imaginémonos un caso extremo que tengamos por acá uno y tengamos que pasar por toda la red, todos los segmentos, ya. Entonces, por eso es que es bien, porque siempre se tiende a hacer aplicar la red del 5432 que te mencionaba.
¿verdad? Entonces, porque no podemos prolongar demasiado la red. Entonces tenemos que limitar su longitud máxima que puede tener entre dos dispositivos que yo conecto en la red. Entonces, por eso casi que no es algo plana los diseños de las redes LAN. Solo están, digamos, esos tres niveles: core, distribución y acceso, ¿verdad? Por eso en realidad, fíjate que diseñar redes LAN así, en realidad no es tan complicado. O sea, después de, si hay reglas que cumplir, hay criterios que se tienen, pero en general no es tan complejo porque sí tenemos, si ven las líneas y se cruzan, porque tenemos que ver trayectorias redundantes, digamos que si se falla un enlace, que haya otro que pueda yo enviar la información siempre. Pero la parte de la redundancia y tener claro los niveles, ¿verdad? Que eso es el core, el distribución y acceso. Una vez lo entienden, no es tan complicado realmente hacer diseños con redes LAN, ¿verdad? Tienen que tomar esto en cuenta. Entonces los menciono porque estuvimos hablando ahora de los tramos, ¿verdad? Los máximos tramos que se podemos tener. Entonces, eso todavía se mantiene, tenemos que limitar ahí las trayectorias, ¿verdad? Ese es un criterio. Entonces ahí cuando usted dice en este punto, ya la trayectoria para que llegue la máquina, el paquete de esta máquina a la otra va a ser demasiado larga, entonces no, aquí mejor meto otro switch, ¿verdad? Porque ya se me está alargando demasiado la red, ¿verdad? Está superando el estándar. Entonces, tengo que tomar en cuenta eso cuando estoy así armando la red, ¿verdad? Pero sí, en general, no es tan complicado, ¿verdad? Les dejo la presentación, revísenla. Ahí creo que el profesor que el ingeniero Arnoldo les ha publicado una consulta para los grupos de laboratorio, ¿verdad? Pues vean ahí si les conviene la parte esa de los grupos que les están proponiendo. Ya, ahí sí, él es el encargado de los laboratorios y por eso está haciendo la consulta. Pero de acuerdo a lo que estamos, esta semana estaría el primer laboratorio, así que estén pendientes ahí, ¿verdad? Con la guía, procuren anotarse en el grupo que más les convenga, ¿verdad? Para que puedan hacer el laboratorio esta semana. Ya si de verdad alguien tiene problemas porque no es en los grupos que se plantearon inicialmente, pues háganmelo saber y yo hablaría con él, ¿va? Porque digamos que en cierta forma, pues ustedes tienen ya hicieron una inscripción previa, pues entonces se les tomaría en cuenta, ¿va? Yo hoy por hoy, él les está haciendo la consulta, ¿va? Pero si de verdad hay algo ahí que les dejen problema de que ustedes habían escrito un grupo y tienen problemas para los nuevos grupos, háganmelo saber y yo tendría que hablar con él, ¿va? Para que respete pues, los acuerdos previos, ¿va? Que ya tenían ustedes como ya ya pactado, va. Ya por mí, si ustedes están de acuerdo, no hay problema, va. Pero es como que si yo les pidiera que cambiamos el horario de la clase, va, que les digo, miren, en lugar de hacerlo miércoles, hagamos los jueves, o lo hacemos en la noche, o lo hacemos en la tarde. Probablemente ustedes ya no, porque ustedes ya habían inscrito que el lunes y miércoles de 6 a 8, de 6 y 20 a 8, por ejemplo. Entonces, digamos que así estaba. También depende de ustedes, pero si en la medida de lo posible pueden hacerlo, entonces no hay problema, entonces, está bien, va. Si, como les digo, si de verdad tienen un problema ahí que les choque con algo más que ustedes tienen o algún inconveniente, entonces tendría que hablar yo con él para que respete pues, los horarios que estaban establecidos previamente, ¿verdad? Que en la medida de lo posible se apegue a eso, ¿verdad? Siempre, o sea, si es que a ustedes les afecta de verdad. Ya les digo esto porque sí, para que no se sientan, porque eso no ha sido mi decisión. Yo, en lo mío, yo hubiera mantenido los horarios que estaban, pero como él es el encargado de los laboratorios, él está haciendo la consulta con ustedes para que ustedes elijan otro horario, ¿verdad? Que les convenga, ¿verdad? Pero como les digo, si hay un caso ahí especial ahí que pues sí, que realmente no le favorece, háganmelo saber para hablar yo con él y ver qué podemos hacer con casos así extremos. Ojalá no los haya, ojalá todos se puedan adaptar a los horarios que él ha propuesto. Como les digo, yo solo les estoy diciendo que no se sientan, digamos así,
de como que se les está imponiendo, ¿verdad? Esos horarios es una consulta. En general, como les digo, lo que se toma en cuenta más que todo es la inscripción que hicieron, digamos, que es lo que vale más, ¿verdad? En caso cuando si hubiese un conflicto de intereses, para que a usted no le conviene y a él, no sé, lo que vale más es la inscripción que ustedes hicieron, la formal, la oficial. Ya, pero si no lo hay, entonces no hay problema. Si ustedes pueden asistir a los horarios que les está proponiendo, entonces háganlo ahí. Y ahí muere todo. Solo les aclaraba eso para que se sientan que por cualquier caso, pues tienen una opción, ¿va? De caso que hayan problemas, pues pueden abocarse a mí y yo pues, puedo hablar también con el director en caso fuese más grave la cuestión, ¿verdad? Pero no creo que haya, o sea, no se va. Se los dejo a ustedes. Solo quiero decirles porque no están solos para el caso tuvieran alguna molestia ahí. Ahí no se les debería de imponer un horario afuera del que ya se le había propuesto en inscripción, pero si a ustedes les parece también, tampoco es el problema eso, ¿verdad? Entonces ténganlo ahí todavía. Bueno, nos vemos el día miércoles, ¿verdad? Procuren revisar las presentaciones. Yo me desvío un poco del tema, pero yo tengo a veces estar amarrado a las presentaciones no es para mí, no es la mejor forma de llegar, porque hay cosas hay otros temas que les digo, por ejemplo, la diferencia entre un bridge y un repetidor, y al final eso repercute, como les decía, en los dominios de colisión, porque quiero que entiendan que es eso, dominios de broadcast y todo eso, que a eso se le llaman cuando pasa los paquetes que van con dirección broadcast y pasan a todos los dispositivos, se puede haber problemas. Entonces, a veces deseamos limitar eso. Entonces, ahí por eso segmentamos la red. Es uno de los motivos por los cuales segmentamos la red, porque por nivel físico es de que método de acceso y por nivel lógico es el broadcast. Tampoco queremos que pase. Ya, entonces, ahí por ahí va el porqué de las cosas, ¿va? Por eso es que me tomo el tiempo de explicar los detalles, no crean que para perder tiempo en la clase, al contrario, es un tema que, como les digo, yo creo que es una importancia porque les va a dar cierto criterio en la vida real, ¿va? Por qué algunas cosas son correctas hacerlas y por qué no, y porque a veces unas cosas funcionan y otras veces no, ¿verdad? Entonces quedamos hasta acá y nos vemos el día miércoles. Que tengan todos un buen día.